Om, Salam, Namaste. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado al capítulo número 5 de la infancia de los eneatipos. Hoy vamos a hablar de cómo pudo haber sido la infancia de un niño que va a derivar en un eneatipo número 3. Para arrancar, les recuerdo que la pasión del eneatipo número 3 es la vanidad. Su fijación es el engaño, pero entiéndase el engaño no como un engaño adrede, no como un engaño malicioso, sino más bien como un autoengaño, como una falta de autenticidad de ellos mismos, una falta de conexión interior con su verdadero ser, que termina haciendo de esto. Hemos hablado de que la personalidad son como máscaras. Bueno, el eneatipo 3 es como el especialista en tener muchas máscaras y por eso la fijación se le dice engaño. Es como una falsedad, pero en ninguno de los casos es consciente. Y el mecanismo de defensa es la identificación, que esto tiene que ver, identificación significa, brevemente les cuento, es cuando uno cree que es ese rol o esa función que cumple en su trabajo o en su familia, cuando uno cree que su yo, que su sentido personal es lo que hace dentro de ese rol y esa función. Básicamente, a grandes rasgos, la identificación se trata de esto. Lo que va a derivar en un eneatipo 3 aparece ya en una etapa más avanzada del desarrollo del niño, en donde ya hay como una necesidad de sociabilización dentro del núcleo familiar, dentro de su entorno. Aparece esta necesidad de sociabilizar. Así que estamos hablando de edades entre los 5, 6, 7 años, 8 en adelante, por supuesto. Y donde ya hay una percepción y un entendimiento de lo que es el triángulo formado entre mamá, papá e hijo. Entonces, la mayoría de los niños que van a derivar en un eneatipo 3 vienen a desarrollarse dentro de un entorno, dentro de un núcleo familiar, en donde el amor, o lo que el niño percibe como asegurarse este continuo de amor, pasa por destacar, por cumplir expectativas que tienen muchas veces que ver con logros, con éxito, con el hacer, ¿no? Suelen ser, esto podría tener cierta similitud con el eneatipo 1, en donde también hay una exigencia por cumplir expectativas, pero en el caso del eneatipo 3 o de un niño que va a derivar en el eneatipo 3, es más bien cumplir expectativas para un logro, no tanto centradas en lo que está bien y lo que es correcto como en el eneatipo 1, sino más bien son expectativas para un hacer, ¿no? Entonces, básicamente el niño lo que detectó es que en su entorno hay una sobrevaloración del logro, en donde hay que continuamente buscar destacar, ser sobresaliente, maravilloso, y que su valor personal está más en lo que hace y su conducta, más que en ser auténticos. Entonces empieza a percibir estas reglas implícitas del entorno donde se va a desarrollar, empieza a percibir que en esta sobrevaloración del logro y de convertirse sobresaliente, su hacer o cómo hace las cosas va a definir su valor y también va a definir su posición dentro de la familia. Fíjense, las familias son sistemas y a la vez pertenecen a sistemas mayores y el niño es parte del sistema familiar. Entonces, fíjense, estas familias, el niño percibe que para conseguir una posición de poder dentro de este triángulo, mamá, papá, hijo, y dentro del entorno, tiene que hacer para conseguir posición. Y generalmente son niños que pertenecen a familias que hacen para conseguir posición social. Entonces, cómo el patrón se mimetiza, ¿no? Es la familia que busca una posición, un estatus social, como el niño también busca una posición, un estatus social dentro de la familia. Entonces, bueno, básicamente pueden ser familias
como son familias orientadas al logro, al éxito, al hacer, generalmente pueden ser que estos niños se desarrollen dentro de familias en donde ambos progenitores son profesionales o uno de los dos son profesionales, o es muy valorado el aspecto profesional, en donde son pragmáticos. Puede ser que derive de progenitores que también son eneatipo 3. No solo puede que sean profesionales, sino también esto del éxito, ¿no? Hay como una atmósfera en donde se valora lo exitoso, los logros, las metas, los objetivos, y entonces dentro de este entorno el niño empieza a percibir también cierta severidad. Hay como una cierta severidad de está bien, pero puedes hacerlo mejor la próxima, ¿no? Esta sobremotivación que muchas veces los padres, y no porque seamos malos, porque creemos que hacemos lo mejor para nuestros niños, caemos. Entonces el niño empieza a percibir este mensaje de cierta severidad, en donde tiene que hacer, sobresalir, destacar en un montón de actividades que le van los progenitores, la familia, el entorno le van marcando. Y en esta sobremotivación que recibe de sus padres, lo empujan continuamente a actuar. Son niños que por ahí terminan haciendo muchas actividades, a superarse continuamente, y en donde empieza a percibir que toda la energía se empieza a volcar o la necesita volcar en el hacer, porque obviamente en esta sobremotivación en donde lo empujan a actuar, hay como una necesidad de energía ponerla más en el hacer que en el sentir o percibir. También suele pasar que en este triángulo mamá, papá, niño, el niño percibe que uno de los dos progenitores es el más exigente, el más frustrante, y por ende ahí es donde se desarrolla el mecanismo. Por ende tiende a identificarse con ese progenitor, tiende a identificarse ya sea por rebeldía interior o ya sea por sumisión, que son dos mecanismos de introyector que no voy a explicar ahora. Tiende a identificarse con el progenitor más exigente, más frustrante, que por lo general suele ser el progenitor del mismo sexo, es decir, niños que se identifican con padres muy exigentes, con padres que los llevan siempre a superarse, que por ahí no siempre están conformes o es muy difícil de satisfacer, y entonces estos niños empiezan a autoexigirse y a esforzarse por llegar a los estándares de este progenitor. Entonces terminan siendo progenitores muy exigentes y muy frustrantes para el niño, porque siempre tienen que estar sobresaliendo de un estándar mayor. Y en eso el niño se identifica con este progenitor, empieza a competir con este progenitor y a la vez forma alianza con el otro progenitor, que suele ser del sexo opuesto. En este caso el niño se identificaría con el padre y se formaría una alianza con la madre en busca de contención, de protección, o la niña que se identifica con la madre exitosa o una figura muy fuerte de madre, y busca alianza con el padre. Entonces, por un lado tenemos la identificación con la figura más frustrante, que a la larga estos niños se van a dar cuenta que de grandes se parecen a la figura que más rechazo les generaba de niños. Y por otro lado, en la alianza que forman con el otro progenitor, también terminan cediendo y moldeando su conducta para satisfacer a este progenitor, que es el que no solo el aliado, sino que el que lo va a proteger y lo va a contener. Y entonces aprenden a cumplir no solo las expectativas de la exigencia del entorno, sino también las expectativas del progenitor, que es su aliado, ¿no? Y aquí entra cierto tipo de manipulación, que en el caso del eneatipo 3 es por refuerzo positivo, y en el caso del eneatipo 6, que muchos eneatipos 6, si me están escuchando, pueden haber tenido una infancia de este tipo, en donde hay un progenitor frustrante, muy exigente, y terminan generando alianzas con el progenitor que es más cálido, más contenedor. Pero en el caso de la manipulación que pueda llegar a recibir del eneatipo 3,
sé que la palabra manipulación es un poco fuerte, es por refuerzo positivo, es decir, este niño que se identifica con el padre súper exigente y frustrante y que tiene una madre que lo sobremotiva, que le dice que es el número uno, que es el mejor, que él puede, que él es especial, y entonces empieza como por refuerzo positivo, con premios y con demostraciones de valor, empieza a generar en el niño esta necesidad continuamente de estar a la altura de esas expectativas. Entonces, dentro de este panorama, en donde el entorno tiene cierto nivel de exigencia, el niño, en esto de cumplir tanto las expectativas de ellos, va perdiendo el contacto con sus propias necesidades. Es decir, pasa a poner la atención, en lugar de sus propias necesidades, en las expectativas del entorno, en las expectativas de sus progenitores. Reemplaza el esto es lo mío con lo del otro, ¿no? Entonces, va aprendiendo para adaptarse y para asegurarse del continuo amor, que es de lo que venimos hablando desde el capítulo número 1, va aprendiendo a comportarse distinto a como siente. Esto se refuerza también porque cuando el niño se comporta auténtico y tal cual es, y según sus instintos, sus necesidades, sus deseos y con su estilo personal, no suele recibir señales de valoración. Es decir, las señales de valoración son solamente cuando se ajusta a las expectativas de este entorno exigente, pero cuando él hace según su estilo, no hay señales de valoración. Entonces ahí es cuando él empieza a perder el contacto con sus propias necesidades y se genera un reemplazo, o sea, el contacto de sus propias necesidades pasa a ser reemplazado por las expectativas de sus progenitores. También suelen ser entornos o familias, al ser tan pragmáticos los padres, por ahí el contacto afectivo tierno, el contacto más sutil, más cariñoso, si se quiere, puede ser escaso. O sea, básicamente la parte de la ternura suelen recibir poco. En el eje amor-miedo se encuentra asegurarse el continuo de amor, es seguir haciendo según las expectativas de sus progenitores, y el miedo vendría a estar dado por las consecuencias que puede traer si hago según mi estilo, según mi interior. Entonces ya desde muy temprana edad aprenden esto de que su valor está apoyado en los logros y en cómo ellos se manifiesten en el hacer dentro de su núcleo familiar. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, obviamente deben continuamente mantener una imagen de niño sobresaliente. Recuerden, vuelvo a hacer la diferencia, puede parecerse al eneatipo 1, pero el tipo de exigencia es diferente. Esta es una exigencia orientada al logro y en el eneatipo 1 es una exigencia orientada a las reglas, a la ética, a las normas. Entonces deben mantenerse una imagen de sobresalientes, van reprimiendo sus impulsos, su autenticidad, y obviamente empiezan a esconder también su ternura y su vulnerabilidad, porque el rol, la imagen así lo exige. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, suelen ser niños que son el pequeño o la pequeña campeona, el niño o la niña maravilla, son muy enérgicos, motivados, automotivados, maduros, suelen mostrarse como también, en eso sí tienen cierta similitud, parecen pequeños adultos, son maduros, son eficientes en esto del manejo del tiempo, cómo se organizan las tareas, como vuelvo a recalcar, como suelen pertenecer a entornos de cierta exigencia, suelen tener una carga de muchas tareas, niños que van a la escuela, luego van al club, practican un deporte y luego tienen clase de piano y luego tal vez inglés, ¿no? O sea que tienen muchas tareas extracurriculares.
Entonces, pero ellos se vuelven eficientes porque una de las características del eneatipo 3 es la eficiencia. Cuidan de su imagen para no desentonar. No es que tengan un estilo personal, sino que cuidan de su imagen estando siempre a tono al lugar donde van a estar. Son niños que van a cuidar su imagen en la escuela, encajando en lo que es más valorado dentro de ese entorno. Van a cuidar su imagen si van al club, van a ir con buena vestimenta, con lo más adecuado y lo que destaque dentro del entorno del club y así. Pueden ser un poquito fanfarrones, en Argentina decimos los niños que son un poco agrandados, pueden ser un poquito fanfarrones, un poquito simuladores, simulan muchas veces fantasías o agrandan las cosas más de lo que son. Muchas veces pareciera que estos niños están haciendo como si, ¿no? En lugar de hacer auténticamente, están haciendo como si, ¿no? Son niños competitivos. La mayoría de los niños de los eneatipo 3 han tenido una infancia de niño competitivo, acumuladores de trofeos porque suelen inscribirse en competencias. Ellos mismos se muestran seguros, autoconfiados, pueden ser líderes de grupo, líderes de su clase, presidente estudiantil, quiero decir, ¿no? Respecto a sus emociones, son niños que no es que no tengan emociones, no es que las repriman como el uno que es apretado, sino que tienen autocontrol de sus emociones. Van a manifestar cierta emocionalidad, pero bastante autocontrolado. Se llevan bien tanto con pares, con otros niños, como con adultos. Son niños muy versátil en eso, ¿no? Se llevan bien con niños y se llevan bien con adultos. Demuestran su valor, se hacen escuchar, se destacan, no van a pasar desapercibidos en una clase o en un grupo. Son hábiles para detectar lo que es más adecuado, lo que es más valioso o lo que es más valorado dentro de un grupo. ¿Y por qué? Detectan esto para mejorar su posición, ¿no? O sea, es decir, son hábiles para detectar lo que mejor posición le va a dar en el grupo. Son niños camaleónicos, pueden estar muy buenos dentro de una clase de religión y luego los vemos que son también muy buenos en un deporte y luego en la escuela y luego muy camaleónicos. O sea, para cada lugar adquieren una forma y un estilo de lo más adecuado para el lugar y que le dé, como les dije, un estatus y una posición dentro de ese grupo. Ya desde chiquito suelen ser niños pequeños mercantiles, negociadores, ya sea a nivel de comprar y vender cositas en el barrio o en el vecindario, como también puede ser negociadores al momento de pedirle algo a los padres, ¿no? Internamente, ahora les voy a hablar de qué pasa internamente, ¿no? Para que estos niños puedan manifestarse así. Internamente hay un proceso muy interesante que es que empiezan a desconfiar de sí mismos, es decir, empiezan a desconfiar de su interior. Esto es muy inconsciente y esto se da porque no pueden fiarse de lo que sienten, porque como se acostumbraron a cumplir las expectativas de un otro, fiarse de lo que siente implicaría no asegurar el continuo de amor. Entonces muy inconscientemente surge una inseguridad que no la van a demostrar, los eneatipo 3 no parecen inseguros de afuera, pero muy inconscientemente hay una inseguridad de sí mismos, lo cual va a terminar derivando en una desconfianza de su propio apoyo, de su propio ser interior y también una desconfianza que se va a manifestar en el exterior. Y sobre todo una desconfianza a su propia espontaneidad, lo que terminan sacrificando en esto de adaptarse a expectativas de un entorno exigente es su propia espontaneidad. Esto también lo comparten con los eneatipo 6. Pero ya cuando hable de los eneatipo 6 les voy a comentar cuál es la diferencia.
Se produce un vuelco de su sentido de ser, se vuelca al hacer. Esperan ser queridos, es decir, esperan ser valorados, reconocidos y queridos como un ser a través de lo que hacen, a través de sus logros. Y esto, cuando uno quiere ser querido a través de los logros, a través del hacer, implica que uno va a estar inmerso en una insatisfacción crónica, porque cuando se termine este logro, voy a tener que buscar otro para que me vuelvan a reconocer y querer, y otro, y otro. Entonces, hay una insatisfacción crónica inconsciente muy latente en ellos que los va a llevar obviamente a buscar el reconocimiento y el cariño a través de un logro, luego de otro, luego de otro, luego de otro. Se mantienen obviamente siempre alerta, o sea, internamente generan un estado de alerta para detectar las expectativas de los demás, es decir, lo que es más valioso para el entorno. ¿Y por qué lo aclaro? Porque no es solo en el entorno familiar, también detectan las expectativas de sus maestros, también detectan las expectativas de sus pares, también detectan las expectativas de otras figuras de autoridad. Entonces se vuelven especialistas y se mantienen siempre vigilantes en esto de detectar cuáles son las expectativas y lo que mejor lo va a posicionar en cada uno de los grupos. Vuelvo a repetir, todo esto funciona muy de modo inconsciente, lo hacen casi compulsivamente, y en esto terminan sacrificando deseos, necesidades y gustos auténticos. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, sus deseos, sus necesidades, sus gustos auténticos los terminan reemplazando por los deseos, las necesidades y los gustos de sus progenitores, de su entorno, de lo que ellos percibieron que era lo más valorado, las expectativas. Esto crea, tanto en el eneatipo 3 como en el eneatipo 6, crea una coraza emocional, es decir, empiezan a no mostrar su vulnerabilidad, porque obviamente su vulnerabilidad está conectada con sus necesidades. Entonces no muestran su vulnerabilidad y continuamente están teniendo miedo a que el otro se aproveche, porque para un niño que está continuamente pendiente de las expectativas de los demás, internamente detecta que puede caer, y es fácil, es presa de una manipulación, porque si yo tengo un poco de autoridad sobre ese niño, con tal de yo dejarle ver cuáles son mis expectativas, lo voy a manipular, lo voy a mover, lo voy a hacer cambiar. Y entonces ese miedo a la manipulación y de que se aprovechen de él hace que generen una coraza emocional en donde no muestren su vulnerabilidad, no muestran pena, no muestran tristeza, y en definitiva terminan confundiendo ternura con debilidad, que esto también lo comparte con el eneatipo 6. Creen que mostrarse tiernos es un símbolo de debilidad. A raíz de todo esto que venimos hablando, internamente mantienen su sistema en guardia, atento, desconfiado, alerta. Arrastran una carga emocional bastante pesada, que es esto de si ellos realmente son dignos de amor tal cual son, sin cumplir expectativas. O sea, tienen como una duda crónica de ¿seré querido si mis logros me querrían igual? ¿Me aceptarían igual? Y esa duda es crónica y la arrastran como una carga emocional por lo menos un tiempo en su vida. Pueden ser niños que querían ser músicos, ¿no? Querían tocar la guitarra y de pronto mamá y papá eran abogados exitosos y muy tradicionalistas, muy exigentes, que venían de generaciones y generaciones de abogados exitosos, y el niño percibió que con la guitarrita en ese entorno no iba a prosperar, y que su futuro era ser un abogado exitoso como sus padres, como sus abuelos, como sus tatarabuelos. Y ahí es donde él sacrifica sus sueños, sacrifica sus necesidades, sacrifica sus gustos para cumplir y para dar lugar a las expectativas del entorno. Hasta aquí les he presentado el panorama estándar,
el escenario estándar. También hay otro escenario en donde puede ser que sea el último hermano después de una cadena larga de hermanos, y que para ser visto, para que le dieran atención, para que le prestaran atención, tuvo que destacarse de alguna manera y se convirtió en un niño maravilla. Pero por lo general es un escenario que se da menos. Entonces, bueno, hasta aquí les he hablado del eneatipo 3. Muchos que me estén escuchando del eneatipo 6 pueden encontrar ciertas similitudes en este entorno exigente, en esto de identificarse con la figura que más los frustró y que a la larga de grande se vean igual que esa figura y aliarse con la otra. Pero hay ciertas diferencias que cuando llegue el eneatipo 6 se las voy a comentar. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, de darle like y todas esas cosas de las redes. Y bueno, de más decirles, total compasión, total misericordia por niños, por cualquier eneatipo 3 que se crucen en su vida, workahólico, orientado al logro, a su trabajo. Y recuerden que ahí hay un niño que sacrificó un montón de sueños y un montón de gustos personales para cumplir las expectativas de su padre en busca del continuo amor. Así que al próximo eneatipo 3, que lo vean y que puedan, abrácenlo de mi parte, y también mucha misericordia también para los padres que engendran un eneatipo sí, que simplemente creen que están haciendo lo mejor en esto de motivarlos y en esto de sobremotivarlos, y que ellos pueden ser mejor y que lo pueden hacer aún mejor. Hacemos lo que podemos con nuestros niños, hacemos también lo que podemos con nosotros mismos. Así que bueno, mucha compasión, misericordia, y espero les haya gustado. Om Namaste, Salams, y estamos en el próximo capítulo, en el eneatipo número 4. Gracias.